y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que se me hace muy interesante porque incluye redes sociales y no sé, pero estos que incluyen ahora la tecnología me parecen muy interesantes. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1.000.000.000 de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde hablamos, jugamos muchas cosas más, y en mi canal de WhatsApp que lo encuentran como Paulette. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Kimberly Proctor. Bueno, acá vamos a hablar de alrededor de 3-4 personas más o menos para que entendamos el contexto, siendo la primera de ellas Kimberly Proctor, nacida el 1 de enero del año 1992. Ella nace y vive en Langford, Canadá, en una familia de clase media. Su mamá Lucy era gerente de un Walmart y su papá Fred era un mecánico en diésel. Como describe su familia, realmente ella era una chica muy feliz, muy tranquila, le gustaba estar con las personas, rodearse de otros, y también le encantaban los animales. Era una pasión que ella tenía, los amaba, adoraba todo tipo de animales. Incluso en su casa tenían bastantes animales, un pequeño zoológico, tenían conejos, hámsters, reptiles, bueno, de todo tipo de animales porque le encantaban. Incluso también le encantaban los gatos, y esto la llevó a tener como un look en su vida, como el look físico, que trajo algunos problemas en ella, y es que le gustaban mucho los animales, le gustaban mucho los gatos, y utilizaba constantemente como orejitas de gato para ir a la escuela, y ese era el único lugar en donde Kim realmente no la pasaba muy bien. Era muy vulnerable, un lugar en donde ella sufrió de bullying en muchas ocasiones porque se burlaban por cómo se veía, cómo actuaba, sus gustos, y durante toda pues esta vida estudiantil ella sufrió de bullying. Esto también traído por algunos problemas como el déficit de atención. Ella sufría de esto y como que no le era fácil prestar atención en las clases, no lograba concentrarse rápido en algunos temas, e incluso pues tras todo esto ella iba a citas. Los papás a través de sus psiquiatras comenzaron a medicarla, pero esto obviamente no le ayudaba, la hacía al contrario como más dormilona en clase, medio zombie, y sí que si no se podía concentrar antes pues ahí mucho menos. Entonces era un tema muy complicado, y yo creo que los papás tomaron una muy buena decisión para el momento en que todo esto estaba ocurriendo, y fue cambiarla de escuela. En esta ocasión ellos decidieron buscar una escuela que fuera especializada en algunos tipos de trastornos que tenían algunos niños, como el déficit de atención o el ADHD que ella tenía, y así recibir como una atención más personalizada, que no sufriera de bullying, entre otras cosas. Y la verdad ya se adaptó muy bien. Fue un lugar donde lograba comprender las cosas, donde logró socializar de una manera diferente. Le iba muchísimo mejor que en una escuela tradicional, pero también esta escuela tenía otro lado, y acá es donde vamos a conocer a dos personas más, y eran chicos que eran problemáticos, realmente chicos que habían crecido en ambientes violentos o cosas similares, y pues no eran los más aplicados, educados, entre otras cosas, y pues ese era el tipo de personas que comenzó a conocer ella. El primero de ellos era Cruz Wellwood. Para el momento en que ellos se conocen, él tenía 16 años. Valga aclarar que en el momento en que ella se conoce con él, tenía ella 18, él 16. Era un chico pues muy juvenil, como de cabello castaño, muy despreocupado por cómo se veía. Decían que él vivía en un bungalow junto a su mamá, en un pueblo pequeño, en una zona del pueblo pequeño de Langford, pero realmente él sí contenía en su ADN un tema muy complejo, y era que su papá había sido procesado cuando él tenía 7 años por una agresión física y sexual a una joven de 16 años, a la cual después de este ataque asesinó. Robert Raymond Deswell era el nombre del papá.
y él fue un hombre pues muy violento que la golpeó hasta acabar con su vida, y eventualmente él es procesado y condenado a cadena perpetua por este crimen, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Esto fue para él también un hecho pues muy impactante en su vida. Tan solo a los 7 años, imagínense que se lleven a tu papá porque mató a alguien, y él se seguía comunicando con su papá a través de cartas. Sin embargo, cuando tenía 12 y fue como un poco más consciente, decidió cortar toda comunicación con él por los crímenes que había cometido. Y pues en general su papá ya tenía un historial de robo, de algunos abusos, ya saben de qué índole, entre otras cosas, así que pues esto era muy impactante para Cruz. Si él casi no hablaba de eso, era un tema que nunca tocaba, pero claramente pues no sé, cómo guardar todo esto de su vida también lo llevó a él a tomar muchas malas decisiones, entre esos comenzar a fumar, diferentes tipos de incidencias o crímenes menores, consumir estupefacientes, bueno, entre otras cosas más, e incluso comenzó a ser muy abusivo con su propia mamá, le pegaba, la gritaba, la trataba muy mal, y también le creó una personalidad muy particular, porque Cruz era un chico a los ojos de otras personas que no conocían mucho de su vida, muy atractivo, era un hombre muy seguro, por así decirlo, pensaba que todo el mundo estaba abajo de él, que él era el mejor, que él era el más lindo, que todos se fijaban en él y pues que era el mejor de todos en general. Y tras eso él conoce a nuestra siguiente persona, de la que hablaremos un poco, que es Cameron. Cameron era un chico de 17, un año mayor que Cruz, pero era como su secuaz, por así decirlo, por ponerle un nombre. Ellos se conocieron en una clase de arte que tuvieron en el 5º grado, y este chico también sufría de TDAH. Esto porque pues es algo que se supo mucho tiempo después, y es que él a los 4 años había sufrido de un abuso, ya saben de qué tipo, el más grave, y a partir de ahí él comenzó a tener algunos comportamientos erráticos. Dicen que a veces saltaba desde la ventana de su cuarto, comenzó a golpear las cosas de su casa, a hablarle mal a la gente, era muy violento, amenazaba a otros en la escuela, incluso con cuchillos. Bueno, se imaginarán la personalidad tan disruptiva de ambos chicos. Ellos se conocen y de alguna forma congenian muy bien, parecen entenderse, incluso pues Cruz mismo dice que Cameron fue el único que lo entendió realmente, se vuelven uno, como hermanos prácticamente, incluso comienzan a tener muchos hábitos de ir a jugar videojuegos como World of Warcraft, que era como el juego en el que más se enfocaban y que es importante para este caso, y a fumar, y se la pasaban también en sitios para adultos viendo ya saben qué tipo de cosas, y a comportarse de maneras muy negativas en general. Y para el 2009, ya cuando Kim es cambiada de colegio y entra a este nuevo lugar, pues ella se vuelve muy amiga de Cruz y Cameron. Realmente hacen como un círculo social muy unidos, por alguna razón pues se atrajo a ellos y comienzan a estar juntos todo el tiempo. Y ellos tenían otro amigo del que no se sabe mucho, no hay mucha información, llamado Zach, y Zach eventualmente se convierte en la persona a la que Kim le gusta más, ¿sabes? Como que Kim tenía una atracción especial por él y ellos comienzan una relación. Y aquí se une el factor importante que les conté un poco sobre las redes sociales, y es que para la época en que todo esto ocurre está en auge una red social llamada Messenger. Seguramente muchos de ustedes la conocen, seguramente muchos no. Messenger es como una herramienta de comunicación, digamos que es el primer WhatsApp que existió de alguna forma, era una plataforma creada por Windows para comunicarse por chat a través del compu, en internet. Bueno, era muy cool, la verdad a mí me encanta Messenger. Tenía emoticones y zumbidos y cosas muy particulares que, bueno, solo los que lo alcanzamos a utilizar sabemos, pero ellos comenzaron a utilizar mucho Messenger, se convirtió en la herramienta con la que ellos hablaban. Realmente sí se la pasaban mucho tiempo también hablando a través de esta red social, y ahí fue cuando incluso mientras Kim seguía con Zach en una relación, Cameron le mandaba a veces mensajes a través de Messenger, como cayéndole, por así decirlo, no sé cómo le dicen en otros países, pero como coqueteándole sin importarle que tuviera novio, y a veces le hacía chistes como de que quería hacer una fiesta en sus pantalones, bueno, cosas muy subidas de tono que uno dice como, ¿por qué le estás diciendo esto a esta chica que tiene novio? Y acá es donde quiero comenzar a hablar un poco como de los hechos de este caso, contextualizándolos un poco de toda la situación que venía ocurriendo y la que llevó a que pues esto sucediera. Básicamente ella termina con Zach.
terminan esta relación. Ella estaba muy muy triste, realmente es alguien que ella quiso mucho y que significó mucho para ella, era su primera pareja si no estoy mal porque no había tenido otras antes y estaba muy 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 desolada por así decirlo, así que se juntó más con Cruz y con Cameron y se la pasaban de arriba a abajo, pero llegó un punto en que como ella no le comenzó a prestar atención a Cameron, él comenzó a volverse agresivo con ella, comenzó a amenazarla, comenzó a decirle que si ella decía algo le mandaba los mensajes a su novio, sabes, como un trato muy extraño y en general comenzaron a llevarse mal con ella. Ella en algún punto después de terminarlo de Zack tuvo una especie de cuento muy pequeño con Cruz, pero como que no fluyó, no funcionó. Y fue ahí cuando tanto Cameron como Cruz se volvieron como sus enemigos. De alguna forma ellos comenzaron a tratarla mal, le mandaban cada mensaje diciéndole cualquier cosa, cosas horribles, se burlaban de ella. Ella había perdido un conejito de pues los que amaba, ustedes saben que amaba los animales. Perdió un conejito, se le murió, entonces comenzaron a burlarse de ella, a decirle que ella había sido la culpable. Bueno, en general, unas cosas horribles, hasta le decían que no les importaba si ella pues acababa con su vida, que no les importaría. Y ella llegó a un punto en que decía, no entiendo por qué me pasa esto, o sea, no entiendo por qué esto me pasa así, qué está ocurriendo, muy triste. Y fue ahí cuando un día, repentinamente, ella recibe un mensaje por parte de Cruz en Messenger y le dice que qué hará al día siguiente y ella queda como, pues tengo que cuidar niños, porque ella tenía como esa labor a veces que era de ser como niñera, entonces pues le dijo eso, que básicamente tenía que cuidar a unos niños y él le dijo que pues si quería antes de eso irlo a ver a él, quería como hablar con ella y pedirle perdón respecto a las cosas y las actitudes que pues él había tenido días anteriores. Ella quedó como un poco precavida y pues como que no entendía mucho el objetivo, así que le dijo que mejor tuvieran una llamada primero y ahí sí en caso tal se veían. Ellos tuvieron una llamada en donde él comenzó a disculparse y bueno, decir diferentes cosas, pero lo que no sabía ella era que él se estaba comunicando con Cameron al mismo tiempo. Mientras él llamaba, él escribía a Cameron las cosas que tenía que decir a través de la llamada y de alguna forma él le mostró como ese lado arrepentido, como lo sentimos, no quería tratarte así, no sé qué pasó, y pues eventualmente ajustaron una cita para el día siguiente de verse y pues hablar y solucionar sus cosas de la mejor forma. Lo que no sabía ella es que al tiempo él se escribía con Cameron mensajes tales como: voy a arrancarle el aro de la nariz y quemarlo, quema su carne, no la mantendrás atada y viva, eso es lo que voy a hacer, pero primero necesito drogarla y seducirla, inténtalo rápido. Este y muchos otros mensajes son los que ellos se mandaban sin saber que al otro día pues lo que pasaría es que Kim se despierta, le da un beso a su mamá, se despide para antes de que su mami se vaya a trabajar, dijo que él la amaba y que pues ese día no tendría clases, así que pues podría dormir hasta un poco más tarde. Ella estaba muy motivada, estaba en un momento de su vida, bueno, tenía razones para estar feliz. Quería también cuando saliera de la escuela trabajar como voluntaria para un centro de rehabilitación de animalitos, entonces tenía un montón de cosas por las que quería seguir adelante. Entonces ella le dice a su mamá que se va a despertar más tarde, que después tendrá que ir a cuidar a los niños y que para la noche va a regresar para coser el vestido que utilizaría en la graduación. Ella, después de que su mamá se va, se decide cambiar, se pone una sudadera con una capucha negra y se dirige a la estación de autobuses rumbo a verse con Crust. A eso de las 10:30 se encuentra con los dos chicos, se encuentran en la casa de Crust y comienzan a hablar, se quedan ahí parchando un rato, todo muy tranquilo, y lo que ellos no sabían es que, bueno, lo que ella no sabía es que ellos tendrían una frase para el momento en el que todo comenzaría a ocurrir. Creo que voy a hacer un poco de KD, que en ese momento traducía macarrón con queso, por así decirlo. Cuando él dice esa frase y se entran a la casa para hacer el mac and cheese, básicamente ellos la atacan por detrás y allí comienza lo más atroz, o sea, ellos comienzan a golpearla, a patearla, la atan, como habían dicho, de pies, manos, le ponen una media en la boca, luego una cinta para que no grite y ahí comienza un abuso, ya saben de qué índole,
muy agresivo por parte de ambos, como que se van turnando para ese ataque e incluso, bueno, introducen cosas en sus partes íntimas. Ay, de verdad, esto es una escena horrible. Imagínense lo peor que le pueden hacer a alguien. Ella para ese momento no fallece ni nada, simplemente sí queda muy maltratada, obviamente queda abusada, y lo que hacen ellos es abrir el refrigerador después de todo esto horrible que le hicieron y la meten allí. Claramente metida dentro de un refrigerador, más que tenía esa media en su boca, llega un momento en el que pues ella ya no tiene aire y ella finalmente muere asfixiada en este lugar. Cuando pues fallece de esta forma, ellos la sacan de allí y comienzan a cortar con un cuchillo de la cocina normal su cuerpo y pues a meterla en algunas bolsas que eventualmente pues llevarían a otro lugar. Y mientras ellos hacían todo esto, tenían como una coartada, y era que Cruz le mandaría un mensaje a ella diciéndole como: ya saliste de cuidar a los niños, ¿sabes? Como si no hubiese pasado nada. Pero ahí hubo un detalle que ahorita les voy a explicar más, que fue el que ayudó a resolver esto eventualmente. Acá hay algo que es para mí una locura, y es que después de que ocurre todo esto y que ellos pues la dejaron durante una noche pues por partes en un refrigerador, toman esas bolsas, las meten como en una maleta y toman un bus de servicio público normal como cualquier otro día y se bajan en una zona llamada Galloping Goose Trail, que pues varias personas van por ahí como a correr, caminar, entre otras cosas, y dentro de esta zona hay como un puentecito donde debajo estaban pasando como un río y algunas cosas que no cualquiera se mete ahí, así que ellos dijeron: esta es la zona perfecta, y dejaron allí los restos de ella. Rociaron también la bolsa con combustible y le prendieron fuego, y también hicieron algo que fue mandar un mensaje de texto desde esa zona. Ellos regresan a casa como si nada, cada uno a hacer sus cosas. Se ve que uno estaba saliendo con una chica, incluso se vio con ella, otro se fue a casa como si nada hubiera pasado, y ahí es donde la familia, después obviamente Kim pues ve que no llega a casa, se preocupa bastante y hacen el reporte de desaparición. Justo el día después de que esto ocurre, unos chicos que iban, digamos que a hacer cosas ilegales como fumar marihuana, entre otras cosas, casualmente entraron a ese puente, porque pues es un puente donde realmente estaría alguien que pues no tendrían las mejores intenciones. Entonces ellos entraron en ese puente y fue ahí donde encontraron estos restos. Esto no se reportó inmediatamente a la familia, porque cuando los encontraron fue muy complicado de saber de quiénes eran, y se pasaron unos días hasta que a través de los registros dentales logran saber quién es. Y es ahí donde, tras saber quién es y bueno, descubrir lo horrible que había ocurrido, pues la policía comienza a hacer la respectiva investigación. La policía comenzó a mirar personas cercanas, a escuchar teorías, incluso durante el funeral, entre otras cosas. Estaban muy de cerca viendo qué se podía decir, pero no había tantas pistas como ellos quisieran. Ellos también comienzan a hacer esta revisión a través de algunas de las redes sociales para ver si encuentran algo de información con amigos, testigos, cosas que pudieran ocurrir. Pero claro, comienza a pasar algo que es un poco obvio en estos casos, y es que uno de los perpetradores de este crimen pues comienza a retumbarle el crimen en su mente. Cruz realmente nunca se había fijado en que sí podía dejar muchas pruebas y huellas relacionándolo con el crimen, y esto es algo que ellos no pensaron. Entonces comienza a entrar en pánico de alguna forma sobre los hechos ocurridos, y es ahí donde él, a través de Messenger, contacta a una chica con la que él estaba comenzando a tener algo, pero ellos no se veían porque ella estaba a distancia, estaba en una relación a distancia. Se descubrió que él habló con ella y le contó, pero él no se lo contó a través de Messenger. Él le dijo a ella que tenía algo que contarle, que por favor no dijera nada, pero que lo iba a hacer a través del chat del World of Warcraft. Por eso les dije que el juego era importante. Era un juego en el que ellos se la pasaban mucho tiempo, pero estos juegos tienen como chats in-game donde te comunicas con las personas que están jugando. Entonces a través de este chat fue por donde él le confesó el crimen a la chica. Pero ahí fue donde él la cagó de alguna forma, porque él comenzó a enviarle links de las noticias de la muerte de Kim a ella, pero a través de Messenger. Entonces la policía pudo descubrir que él había hecho algo relacionado con eso. Y lo loco
de toda esta historia no es que le haya contado y confesado el crimen a la niña, es que la niña lo único que le dijo fue: siempre estaré aquí, no importa lo que hagas. Y dentro del chat él le decía: por eso te lo dije, no importa cómo resulten las cosas, algún día te lo compensaré de alguna manera. ¿Qué pasa con su familia, sus amigos y todas aquellas personas cuyas vidas has arruinado? Y él le dijo: no me siento mal por ellos. A lo que ella responde: simplemente no lo vuelvas a hacer nunca más. Y realmente estos niños no eran genios, se nota que de verdad ellos tenían un tema, y es que ellos se creían que eran los más inteligentes de la escuela y en general que eran más inteligentes que la policía. Y es que tras todo esto, tras algunos comentarios que hacían en la escuela, pues obviamente sus amigos comenzaron a decir: ellos son sospechosos, entre otras cosas, hay cositas raras, y la policía les hizo una entrevista a cada uno. Cuando le hicieron los interrogatorios, como que ellos actuaban como si nada, como hasta riéndose, como despreocupados. Pero ellos, lo que les digo, se creían súper listos. Pero la policía, después de estos interrogatorios, los llevó como en una van, y la van tenía micrófonos. Entonces ellos comenzaron a grabar todo lo que decían, y ellos comenzaron básicamente a hablar del crimen, de la versión que había dado uno, de la versión que había dado el otro. Luego la policía también les encuentra unos chats en el Messenger hablando de lo que habían hecho, con mensajes como: ella está muerta, ¿a quién le importa? Me alegro que esté muerta. La odiaba. Ya que matamos a esa perra y no fue demasiado difícil, deberíamos hacerlo de nuevo. Entre muchas otras cosas más que pues la policía dijo: ok, acá esto es más que evidente. Ellos dicen que sí vieron a Kim en la mañana, pero que ella después se fue y que no saben más de ella. Y finalmente la policía tuvo muchas pruebas, tanto físicas como de chats, como conversaciones y testimonios, que lograron reunir para por fin apresarlos 3 meses después del crimen. Y el 18 de junio son arrestados y se les describe como extremadamente tranquilos y sombríos. Ellos no decidieron enfrentar nada, simplemente se declararon culpables inmediatamente del asesinato en primer grado de Kim y de indignidad, se le llama como al cargo, hacia restos humanos, condena por la cual recibieron una cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional hasta 10 años después. Realmente eran muy perturbadas las evidencias que tenían. La policía logra también identificar como que hay un fuerte trastorno mental y una gran posibilidad de recaer en esto, ya que han sido muy problemáticos durante la estancia en la cárcel, y también como que han hablado del crimen, como que no tenían remordimiento alguno, a veces se reían incluso dando las declaraciones. Todo era muy extraño. Y para el 2010 incluso Cruz Wellwood decide interponer como esa apelación para salir a casa por cárcel, por así decirlo, como apelar la condena de cadena perpetua, pero pues fue rechazada unánimemente por el juez, diciendo las siguientes palabras: al dictar sentencia, el juez dijo que el asesinato fue tan horrible que las palabras no podrían describir adecuadamente la crueldad inhumana que usted y su coacusado mostraron. Ha seguido denegando una y otra vez el derecho de la libertad condicional, porque pues básicamente se ha comprobado de que ellos tienen un alto riesgo de reincidir y de cometer crímenes similares, especialmente por lo último que decían, que cuando cometieron el crimen, incluso ese mismo día o por esos mismos días, estaban próximos a cumplir otro contra la exnovia de Cameron. Dicen que constantemente tienen arrebatos emocionales y violentos, cosa que también impidió que les pudieran dar la libertad, y claramente la propia familia de Kim no quiere que esto ocurra, pues porque se vulneró completamente el derecho de la vida de su hija, y lo hicieron de una forma tan cruel y violenta que pues no tiene razón para que salgan. Los propios jueces y pues personas que llevaron evidencia para no sacarlos decían cosas tales como: históricamente y durante toda su condena han exhibido comportamientos similares a las rabietas, a veces durante periodos prolongados que duran varias horas. Estos comportamientos implican llanto incontrolable, darse puñetazos o golpearse a sí mismos en la cabeza, tirarse del pelo, golpear o patear las paredes. Su agresión física y violencia no están dirigidos a los demás sino a sí mismos, aunque
a veces implican palabrotas dirigidas a los demás. Igualmente, esto es un rasgo pues súper evidente de que no están progresando hacia el sentirse mejor, sino que siguen con muchos trastornos, y yo diría que sí sería bueno más bien que reevalúen como la condena a tenerla en un hospital de salud mental. No sé si sea una solución o no, pero lo que sí espero es que en este caso de verdad no los saquen ni les den como ese derecho que ahora tienen a partir de hace unos años, que era de salir ya o poder pedir una apelación. Incluso se descubrió que en febrero de 2009 Cruz había hecho una publicación en un blog de WordPress titulada Señales de advertencia temprana de un asesino en serie, en donde contemplaba los puntos de rasgos que debía tener pues una persona para convertirse en asesino. Y al final del blog él había concluido diciendo: lo más peculiar es que cumplo con los 14 criterios de un asesino en serie. Es decir, que él ya sabía que iba a ser uno de estos. Entonces yo creo que lo mejor sí evidentemente es no salir, y es muy triste como Kim tuvo que pagar por esto, ¿sabes? Como que uno conoce mucho el mundo superficial y lo que vivimos ahora, lo que conocemos por fuera, pero no sabemos qué se está moviendo en las redes sociales, así que tengan mucho cuidado ustedes o con sus hijos de con quién hablan, con quién se juntan. De verdad que no sabemos quién o qué intenciones tienen las personas, y yo creo que Kim tuvo esa corazonada de que algo había extraño en esa intención de ellos de disculparse. No siguió ese instinto, pagó por esa decisión, pero pues sigan también esos instintos. Si ustedes sienten que no hay algo bien, no vayan, eviten esas cosas, porque pues puede terminar en algo como esto. Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Si les interesa, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, comenten qué sienten, qué piensan. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.